Vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Gracias, Señor, te damos por este día que ya está culminando. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí una vez más sentados en este lugar con vida. La vida es el primer milagro que recibimos todos los días al momento que abrimos los ojos, despertamos, sabemos que tenemos vida, oportunidades para poderla vivir de manera sabia, para tomar decisiones correctas. Y hoy tomamos muchas decisiones, más la decisión más importante probablemente de este día sea estar aquí en este lugar. Y hoy estamos aquí no porque hemos venido para poder ver un show, para poder ver personas. Hemos venido para poder tener un encuentro con Jesús. Y que Jesús una vez más hoy pueda ser levantado delante de nuestros ojos. Que nuestro corazón pueda estar preparado. Y que hoy podamos tomar la decisión de salvación, de vida eterna. La decisión de ser feliz, de dar un paso de fe. La decisión de creer. La decisión de poder entregarnos. Y hoy queremos experimentar el mayor milagro en nuestro corazón. Por eso te pido que puedas abrazar a cada amigo, cada persona que hoy fue invitada para estar en este lugar. Mas también quiero pedirte por aquellas cientos y miles de personas que nos están acompañando de diferentes partes del mundo a través de las redes sociales. Hay personas que están en cárceles, hay personas que están en hospitales, hay personas que están afligidas, hay personas que hoy les fue tan mal que quieren que la vida acabe. Y hoy queremos que tu palabra pueda traernos esperanza, pueda traernos vida. Que tu mano pueda extenderse una vez más para salvar. Y que el mayor milagro pueda acontecer. El milagro de la paz en nuestro corazón y el milagro de la salvación para nuestra vida. Abrázanos con tus promesas. Queremos sentir la calidez del Espíritu y que tu voz pueda de manera nítida y clara hablar para nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Cada día aquí para mí ha sido una experiencia muy agradable. Para comenzar, esta es una de las pocas experiencias que vivo de poder estar en un teatro como este, al aire libre. Y las personas podrán decir de que estamos disfrutando de esta libertad con un aire fresco, cuando no es así. En el día estamos con 40 grados y en la tarde, noche estamos con 33 grados, así es que el calor aún continúa y aún así decidimos estar aquí. Ustedes pudieron haber decidido estar en cualquier otro lugar, pero decidieron estar aquí. Y eso es una de las cosas que a mí me encanta. Les voy a decir por qué razón. Porque es probable que ustedes estén aquí porque alguien los invitó. Esa es la lógica humana. Yo estoy aquí porque fui invitado. Pero yo te voy a decir por qué estás aquí hoy. Tú estás porque decidiste romper compromisos, saltear obstáculos para poder escuchar no la voz de un amigo, no la voz de quien te invitó, porque a la verdad quien tocó tu corazón fue el Espíritu Santo. Aquel que te sacó de casa fue el Espíritu Santo. Nadie está aquí por casualidad, absolutamente nadie. Y tú estás aquí porque el Espíritu ya comenzó a trabajar en tu vida, si no, no estuvieras aquí. Y si el Espíritu Santo ya comenzó a trabajar en tu vida, hoy te voy a invitar que solamente tú le permitas continuar trabajando en ti. Y si escuchas su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Así que hoy no estás aquí por invitación o por casualidad. Tú estás porque Dios planeó un encuentro contigo. En estos días he recibido muchas historias de personas que siguen los programas por la radio, por la televisión, personas que me acompañan en los programas de Biblia Fácil, Libertad sin Límites, Hablar con Dios, y escuché lindas historias.
Y yo estoy emocionado porque incluso personas de otros estados viajaron algunas horas para poder estar aquí. Y me emociono porque mañana una de esas personas que viajó desde otro estado, mañana se bautizará. Y hoy te voy a hablar de bautismo porque de nada sirve de que tú puedas entender todas las cosas de Dios si no tienes un compromiso con Dios. Hay tantas personas que conocen de Cristo, tienen raíces cristianas, fueron a la iglesia de pequeños, personas que están acompañando los programas, personas que saben la doctrina, personas que conocen el amor de Jesús, personas que ya estudiaron la Biblia, ya frecuentan la iglesia, pero apenas les falta una decisión. Y esa decisión es la que determina el comienzo de tu historia. Yo quiero decirte que el bautismo es apenas un rito. El bautismo es apenas una ceremonia que representa la muerte y la resurrección de Jesús, pero el bautismo marca el comienzo de una historia. Hay personas que dicen, pastor, ¿yo por qué necesito ser bautizado? ¿Acaso yo no puedo vivir mi cristianismo en secreto, sin que nadie lo sepa? ¿Acaso yo no puedo aceptar a Jesús en silencio? Y yo le respondo así, es verdad. Tú puedes aceptar a Jesús en silencio. Tú puedes ahí estar en tu casa y un día siendo tocado por el Espíritu decir, Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, dame una nueva vida. Y puedes comenzar una historia con Jesús. Claro que puedes. Pero déjame decirte una cosa interesante. Los amores secretos no sirven. Amores a escondidas no valen. Y el amor por Jesús jamás debe mantenerse en secreto. Así como tú cuando amas quieres que todo el mundo lo sepa, quieres que todos se enteren que amas, porque el amor se muestra. Entonces, si tú amas a Dios, tienes que mostrar con acciones. Tú puedes aceptar a Jesús en secreto, pero tienes que mostrar y demostrar que Él es el amor de tu vida, porque tú eres el eterno amor de Dios. Por eso es que mañana tendremos una linda ceremonia bautismal. Y si tú ya estudiaste la Biblia, ya nos acompañaste en los programas y te falta apenas dar ese paso de fe, yo te invito en el nombre de Jesús que hoy por la gracia de Cristo tomes esa decisión y mañana yo pueda estar allí celebrando ese momento de tu comienzo al lado de Jesús. Habrá alegría porque la iglesia se preparó, pero más alegría hay en el cielo. Y hoy quiero compartir contigo una historia impresionante. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ganar dinero, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Se presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, somos romanos, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados se rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, tal cual
que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Tomando en aquella misma hora, lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con toda su familia. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Esta historia no tiene que ver con el pasado. Esta historia tiene que ver con nuestra historia en el presente. Déjenme contarles 3 cosas importantes de la historia de hoy. Número 1, Satanás siempre está enfurecido no con aquellos que dicen ser cristianos, sino con aquellos que sí son cristianos. Una cosa es decir: yo soy religioso, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Otra cosa es ser cristiano porque caminas con Cristo. Y el momento que tú te propones a caminar con Cristo, Satanás siempre se colocará en tu camino, siempre te colocará obstáculos, siempre intentará impedirte. ¿Y cuál es la diferencia entre el cristiano nominal o de nombre y el cristiano verdadero? Y aquí dice que ellos todos los días oraban. Y si hay una cosa que a Satanás le hace temblar, no es que tú digas soy cristiano. Si hay una cosa que a Satanás le hace temblar, no es que tú digas yo creo en Dios. Si hay una cosa que el diablo le hace temblar, no es que tú vayas a la iglesia, no es que tú vengas a una reunión. Si hay algo que le hace temblar, es cuando te pones de rodillas delante de Dios. De rodillas delante de Dios, tú muestras que Él es tu soberano, Él es tu rey. De rodillas delante de Dios te entregas. De rodillas delante de Dios tienes poder. Y Satanás siempre buscará algo o alguien para impedir tu camino de oración. Hoy hay tantas personas que pueden pasar años en una iglesia, pero no tener una comunión con Dios. Y el secreto de la victoria de cada cristiano no está en su cabeza, no está en cuánto sabe de profecía, no está en cuánto sabe de Biblia, no está en cuántos versículos sabe. El éxito del cristiano descansa en sus rodillas. ¿Cuánto tiempo pasa en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo abre la Biblia? ¿Cuánto tiempo camina con Dios? Ser cristiano no significa ir a una iglesia una vez por semana. Ser cristiano significa tener una vida de devoción diaria, continua, de dependencia, de oración, de palabra. Y en la medida que caminas con Cristo, tus malos hábitos van cambiando. Lo que antes te gustaba, ya no te gusta más. Lo que no te gustaba, ahora te gusta. Hace algún tiempo un hermano me decía: pastor, antes, cuando yo estaba allí fuera de los caminos del Señor, yo miraba a los cristianos y decía: qué aburridos que son ellos. ¿Cómo van a encontrar placer? Van a la iglesia, cantan, oran. Para mí eso es lo más aburrido que existe. Para mí la vida es el baile, la vida es sus amigos, la vida es la diversión, la vida son las fiestas, la vida es eso. Yo nunca entendía hasta que un día me tocó el Señor. Y a partir de ese día yo entendí que lo que el Señor trae a la vida es una visión diferente. Y cuando tus ojos se abren y cuando comienzas a contemplar la gloria y la hermosura de Dios, ves que las cosas de este mundo pierden su brillo, ves que las cosas pierden su sabor, ves que las cosas pierden el sentido.
Y entonces comienza a gustarte las cosas de Dios. Comienza a gustarte lo que antes llamabas aburrido, ahora tienes placer. Lo que antes te gustaba, ahora ya no te gusta más, porque Dios te da una visión diferente de la vida. Y Pablo, Silas y Lucas todos los días iban a orar. Y de pronto allí alguien quiere interrumpir su momento de oración. Y es una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Y esto es lo segundo que quiero decir en esta noche. Lo segundo es que Satanás ha intentado esclavizar a las personas de dos maneras. El primer tipo de esclavitud es una esclavitud más atrevida, donde si tú le das lugar a Satanás, Satanás puede tomar posesión de tu mente, posesión de tu cuerpo. Por eso es que cada cierto tiempo podemos encontrar personas que tienen algún tipo de posesión diabólica. Porque Satanás, cuando tú le abres los sentidos, cuando tú te colocas en su terreno, cuando tú transitas por el camino del espiritismo, cuando tú transitas por el camino del error de manera consciente, cuando tú le abres las puertas a Satanás, él puede tomar posesión y él puede esclavizarte. Pero hay un segundo tipo de esclavitud. Y el segundo tipo de esclavitud no es que Satanás hace de que tú puedas tener fuerza sobrenatural. No es que Satanás hace de que tú puedas temblar y manifiestes que hay un espíritu dentro de ti. La segunda manera como Satanás posee es atrapando la atención, llamando la atención. Si es que hay alguien que tiene el espíritu de adivinación, hay alguien que le gusta adivinar el futuro. Hay alguien que le gusta pisar el terreno de Satanás. Hay alguien que le gusta coquetear con el enemigo. Entonces Satanás quiere esclavizar a todos los seres humanos, y la mayor esclavitud es cuando te amarra a un vicio, cuando te amarra a algo que tú no puedes soltarte, cuando te amarra, te esclaviza. ¿Y sabes qué cosa es lo peor? El ser humano dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero, cuando en el fondo hay cadenas diabólicas que lo amarran. En el fondo Satanás ha poseído el corazón, amarrándole a una situación, y amarrándole a un vicio, amarrándole a algo que le separa de Dios. Y esta muchacha daba voces diciendo, estos hombres son de Dios. Ahora les hago la pregunta, esta muchacha que era divina y que tenía el espíritu de adivinación, ¿estaba hablando la verdad, sí o no? Claro que sí. Y tú puedes decir, pero ¿cómo si ella tiene el espíritu de adivinación? Y el espíritu de adivinación es el espíritu del diablo. ¿Cómo es que va a hablar la verdad? Aquí viene la otra estrategia del diablo. Satanás siempre va a comenzar hablando la verdad para luego seducirte a la mentira. Satanás es especialista en llamar la atención, colocándote primero la verdad más una verdad superficial. Satanás es experto. Allí en el jardín del Edén, cuando tentó a Eva, no comenzó con sus propias palabras, comenzó con la palabra de Dios. Y Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, ¿a quién está citando? A la palabra de Dios. Satanás es astuto. Entonces aquí esta muchacha comienza a decir, estos son hombres de Dios. ¿Y por qué incomodó a Pablo? ¿Acaso ellos no eran hombres de Dios? Claro que lo eran, pero ¿por qué incomodó? Porque Satanás era astuto. La gente pueda decir, miren, estos tienen el mismo espíritu, estos son aliados. Ella le dice que estos son hombres de Dios y estos se alegran. Y Pablo dice, no tenemos el mismo espíritu. Y él en el nombre de Dios reprende al enemigo y esta muchacha es libre. Solo que sucede un problema. Esta muchacha trabajaba para sus amos que todos los días tenían ganancia por adivinación. ¿Y cuál era el problema? El problema es que el momento que salió el espíritu, la muchacha dejó de adivinar. Y cuando dejó de adivinar, pues ya no había entradas. Y mira lo ilógico que es el ser humano. El ser humano que coloca su visión en el dinero
ya no le importan más las personas. Pregunta a un padre que coloca su visión en el dinero, no le importan más sus hijos. Pregunta a alguien que le importa más el dinero, ya no le importa más su salud. Está dispuesto a sacrificar su familia, su salud, todo porque quiere dinero. Y estos amos, cuando vieron que esta muchacha era libre, ¿qué les importó que sea libre? Lo que les importaba era el dinero. Vivimos en una generación, en una sociedad donde el dinero es más importante que la libertad, donde el dinero es más importante que la salvación, donde el dinero es más importante que la fe, donde el dinero es más importante que los principios, donde el dinero es el mayor Dios y todo el mundo corre detrás de él y corre detrás de él. Y cuando el ser humano empieza a acumular y acumular y acumular, llega la muerte. Y la pregunta es, ¿y el dinero para quién queda? Esa es la ilógica humana. El ser humano corriendo, corriendo, acumulando, acumulando. Y cuando ya acumuló, le espera una sepultura. ¿Y dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu ganancia? ¿Dónde está tu salvación que descuidaste? ¿Tu familia que perdiste? Yo no estoy diciendo aquí que el dinero es malo. Yo no estoy diciendo aquí que el dinero no hay que esforzarse, que trabajar, que estudiar. No estoy diciendo eso. Pero cuando el dinero se coloca por encima como prioridad, se convierte en el mayor peligro para el ser humano. Y yo conozco personas que no se entregan a Jesús por dinero. Personas que no son capaces de renunciar por dinero. Personas que bien venden sus valores por dinero. Personas que cambian el cielo por dinero. ¿Por cuánto estás vendiendo tu fe? ¿Por cuánto estás vendiendo tu familia? ¿Por cuánto estás vendiendo tu salud? Pero sobre todo, ¿por cuánto estás vendiendo tu salvación? ¿Por cuánto estás vendiendo? Y aquí estos amos, al ver que ya no tenían dinero, agarraron a Pablo y Silas y los llevaron al magistrado. Y allí dijeron, estos alborotan al pueblo. No estaban alborotando al pueblo. Apenas estaban trayendo libertad para el pueblo. Apenas estaban proclamando a Jesús para el pueblo. Pero Satanás siempre se enfurece cuando hay libertad. Satanás siempre se enfurece cuando tú eres libre de sus cadenas, cuando se siente que alguien está invadiendo su terreno. ¿Y sabes qué cosa hicieron? Dice el texto bíblico que Pablo y Silas fueron azotados con varas muy fuertemente. Entonces, ¿eso es una injusticia o no es una injusticia? Claro que lo es. ¿Qué de malo estaban haciendo? Nada. No había justicia para los malos, pero había injusticia para los buenos. Les pregunto, ¿acaso no es lo mismo que hoy vivimos también en nuestra sociedad? El que debe ser castigado no lo es. ¿Cuántas veces es el inocente que es castigado? Pero a mí me sorprende la actitud de aquel que sabe que Dios está con él. ¿Sabes qué cosa me sorprende? Que ante los latigazos y ante los varazos que recibieron en las espaldas, ante la sangre que brotaba de las espaldas, lo que no podían quebrar era la paz que había dentro del corazón de ellos. El mundo te puede quebrar todo por fuera, pero si tienes a Cristo, jamás podrán quebrar tu esperanza, jamás podrán quebrar tu fe, jamás podrán quebrar tu alegría, jamás podrán quebrar tu interior. Y el apóstol Pablo decía, no importa si por fuera me desgasto, por adentro me renuevo. No importa si las espaldas están sangrando, con mis labios estoy cantando. No importa si la crisis acaba con todo lo que tengo, por dentro tengo paz. Y ellos, ante la injusticia, no reclamaron a Dios. Ante la injusticia no dijeron, Señor, ¿dónde estás? Aquí te estamos sirviendo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Tú ya escuchaste personas así? Ante la primera injusticia comienza a reclamar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y dan la espalda a Dios. En el nombre de Dios te voy a decir una cosa hoy. Vivimos en un mundo injusto donde los hijos de Dios también sufren injusticia. Los hijos de Dios también sufren muerte.
Los hijos de Dios también sufren crisis. Los hijos de Dios también pasan por depresión. Los hijos de Dios también se quiebran. Los hijos de Dios también sufren injusticia y parece que Dios está en silencio. Pero no te desanimes, porque cuando Dios está en silencio es porque sorpresas está preparando para restaurarte. Es porque nuevas cosas está preparando para ti. No cuestiones la soberanía de Dios. No cuestiones el silencio de Dios. No importa cuán injusto sea. No importa el dolor. No importa las cosas. Canta, adora, ora, continúe tus ojos en Cristo. Eso es lo que hizo Pablo y Silas. Ellos continuaban adorando aun cuando las espaldas estaban sangrando. Esa es la fe. Fe no es cuestionar a Dios por qué para todo. Hay gente que quiere encontrar respuestas para todo lo que pasa en la vida. Yo recibo mensajes todos los días en los diferentes medios. Tengo tantos mensajes que vienen para Instagram, para YouTube, para Facebook. Todos buscando una respuesta para todo lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué perdí? ¿Por qué gané? ¿Por qué? Si tú estás buscando respuestas para todo en la vida, tú te estás olvidando que todavía este mundo no es el hogar perfecto que Dios te prometió. El hogar perfecto que Dios te prometió es cuando Él venga y restaure la tierra. Mientras estés en este mundo, vas a pasar por aflicción. Vas a sufrir, tengas fe o no tengas fe, seas creyente o seas ateo, seas chico o grande, rico, pobre, líder o no líder, vas a sufrir. Mas la diferencia está en la actitud. ¿Cómo reaccionas? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues orando a Dios? ¿Sigues cantando a Dios? Tu fe es inquebrantable que puede superar las injusticias de la vida, las tragedias de la vida, el dolor de la vida. Tu fe es tan poderosa en Dios que te puede sostener en los momentos más difíciles de la vida. Y miren lo que sucede mientras ellos estaban cantando. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Un terremoto. Un terremoto que sacudió todas las paredes y toda la ciudad. Y la cárcel se abrió. Quien estaba cuidando aquella cárcel, no sabemos cuál era su nombre. Mas cuando él despertó y vio la cárcel abierta, él conocía las leyes romanas. Y las leyes romanas eran implacables. La ley romana era vida por vida. Dejaste soltar a presos, tu vida va a pagar. ¿Y cómo es el ser humano cuando no tiene esperanza en el corazón? ¿Sabes cómo es? Ante el primer problema de la vida, no sabe a dónde correr. Las personas pueden decir así: yo no necesito de Dios. Las personas pueden decir: a mí no me importa Dios. Espera que el dolor toque su vida y vas a ver a dónde corren. Espera que llegue un terremoto y vas a ver dónde van. Espera que llegue la muerte y verás a dónde corre el ser humano. Sin embargo, cuando todo está bien, yo no quiero a Dios, yo no necesito de Dios, esa es mi vida, yo soy feliz, yo hago lo que quiero. Espera que venga el dolor. Hace algunos años, yo visité en mi país un hospital que es llamado el Hospital del Niño. Y en ese Hospital del Niño, específicamente hay una área donde están todos los niños con cáncer. Un día yo fui apenas para hacer una visita a un par de niños que pertenecían allá a la iglesia para poder fortalecer a los padres. Y cuando yo estaba orando por ellos, allí en la puerta o en la sala de espera, habían muchos padres ahí esperando porque no se movían, viendo algún resultado, viendo cómo está progresando, alguna cosa para su hijo, esperando un milagro. Y cuando yo estaba saliendo, se acercó uno de los padres de aquellos niños y me dice: ¿quién es usted? ¿Usted es un líder religioso? ¿Quién es usted? Le digo: yo soy pastor de la iglesia adventista. Me dice: quiero hablar contigo solo un minuto. ¿Usted me regala un minuto? Claro que sí. Y él me confesó una cosa y me dice así: fíjate,
Yo nunca creí en Dios. Yo no me considero un ateo, pero soy un agnóstico. Para mí Dios es una idea fantasiosa. Para mí Dios no tiene sentido. Pero quiero confesarte algo. Aun cuando lo he negado con mis labios, hoy lo necesito. Yo no sé si existe o no. Yo no sé si existe o no. Lo que sé es que dentro de mí hay una necesidad de Dios. Yo quiero, yo necesito. Tú puedes orar por mi hijo. Y a partir de allí se pusieron todos los papás, las mamás que estaban allí. Puedes orar, puedes orar. Y ahí descubrí algo. En los hospitales no existen ateos. En las tragedias no existen ateos. En el dolor no existen ateos. En la desgracia no existen ateos, porque todo el mundo clama. Mas ¿cuál es el problema? El problema está que cuando el ser humano se enfrenta ante una crisis y no tiene a Dios de soporte, ¿sabes en qué piensa? En la muerte. Ahí está la diferencia. Este excarcelero, cuando vio que había un problema sin resolver, la única opción que pensó es: voy a matarme. Y a ese extremo llega el ser humano cuando se aparta de Dios. Cuando ve que todo es gris, cuando ve que todo es oscuro, cuando ve que no puede resolver con sus problemas, quiere solucionarlo desapareciendo, quiere solucionarlo quitándose la vida. Yo sé que en esta noche aquí hay más de una persona que ya intentó quitarse la vida más de una vez. Y puede ser que yo esté hablando para alguien que está allí del otro lado, que ya intentaste quitarte la vida más de una vez. ¿Cuántas veces? Porque viste que no había salida, porque viste que no había solución. Pero aquí estoy así como Pablo para decirte: no lo hagas. Y si pensaste o intentaste hacerlo en la vida, no lo hagas, porque hay solución y hay esperanza. Y la esperanza es que tú tienes que creer en Jesús. Es que Jesús puede restaurarte, es que Jesús puede libertarte, es que Jesús puede hacer lo que tú no puedes más hacer en la vida. No lo hagas. Eso fue lo que dijo Pablo para este hombre carcelero: no lo hagas. Pero a mí lo que más me interesa es la respuesta de este carcelero. Y este carcelero comienza a decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo creo que la pregunta más importante que todos los seres humanos necesitamos hacernos. ¿Ustedes saben cuáles son las preguntas de los seres humanos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para tener más dinero? ¿Qué debo hacer para conquistar? ¿Qué debo hacer para adelgazar? ¿Qué debo hacer para progresar? Porque nuestra mente no está en salvación. Nuestra mente está en cosas que se acaban, en cosas que terminan. La pregunta más importante no es ¿qué debo hacer para ganar más? No es ¿qué debo hacer para progresar más? La pregunta más importante es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí la respuesta es corta, es clara, pero es suficiente. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Levante su mano. Aquel que cree en Jesús, diga un fuerte amén. Es lindo decirlo, ¿verdad? Y yo creo también como ustedes creen. ¿Pero qué significa creer? Ustedes saben que el diablo también cree. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que el diablo cree y tiembla. A veces el diablo todavía tiembla, los seres humanos no tiemblan. El diablo cree y tiembla. El diablo también cree. ¿Qué significa creer? Aquel creer que nos lleva a la salvación. ¿Qué significa eso? Este creer no es de palabra. Este creer no es decir, yo sé que Dios existe. No, el diablo también dice eso. Este creer te lleva a la acción,
te lleva a la entrega, te lleva a rendirte. Este creer no es creer solo cognitivamente. Este creer significa creer completamente a tal punto de abandonarte, de rendirte, de entregarte y de no tener miedo de dar un paso de fe en dirección a Jesús. Este creer no es simplemente decir yo creo, Dios existe. El diablo también dice eso. Creer significa entregarse, rendirse, comenzar una historia con Jesús. ¿Qué tipo de creer es el creer que tú crees? ¿Cómo es que tú crees? Yo escuché una historia hace algunos años atrás de un malabarista que estaba allí cruzando uno de los peñascos más peligrosos de una ciudad. Y allí mientras cruzaba, toda la gente se reunía allí para poder celebrar, decir, wow, qué tremendo, qué extraordinario. Y allí en una cuerda empezaba a cruzar de una peña al otro y en medio había un abismo. Y allí, manteniendo el equilibrio, comenzó un paso, 2 pasos, 3 pasos. La gente quedaba sin respiración, la gente aplaudía, la gente veía el peligro. A veces estaba tan nerviosa hasta que finalmente el malabarista llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado recibió el aplauso de toda la gente y él comenzó a preguntar y dicen, ¿ustedes creen que yo puedo regresar? ¿Qué creen que respondió la gente? Sí creemos, porque te hemos visto cruzar. Nosotros creemos. Y de pronto se fijó en alguien que estaba allí mirando y le dice, ¿tú crees que yo puedo volver en la cuerda? Claro que yo creo. Y le dice, ¿tú estás seguro que tú estás seguro que crees? Claro que creo. Si tú crees, le dice, súbete en mi hombro y vamos a cruzarlo juntos. ¿Qué creen que hizo aquel muchacho? No, le dijo, yo creo que tú lo puedes hacer, pero que yo me suba en tu hombro, no. Esa es la actitud del ser humano. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo, Dios existe, Dios lindo, Dios maravilloso, Dios. Súbete en su hombro. No, subir en su hombro no. ¿Acepta a Jesús? No, eso no. ¿Da un paso de fe? No, eso no. Yo creo. Ese creer es el creer del diablo. El diablo cree, pero el diablo nunca se rindió, nunca se entregó. ¿Sabes qué significa creer? El creer te lleva a dar pasos de fe en dirección a Cristo. Y en esta noche yo he venido aquí para desafiarte y para decirte un asunto interesante. Dice esta historia que cuando él dijo yo creo, le hablaron la palabra del Señor, él y todos los que estaban en su casa, y aquella misma hora les lavó las heridas y enseguida, ¿qué cosa dice? Se bautizó. Entonces tú puedes preguntar, ¿qué significa creer? Creer significa demostrar que realmente eres capaz de entregarte en aquello que crees. ¿Por qué te casas? Por fe. Tú crees en la otra persona, te vas al altar, dices sí, por fe. Tú ya creíste en todo el mundo, menos en Dios. Tú ya te entregaste a todo el mundo, menos a Dios. ¿Te diste cuenta hasta dónde va nuestra escasa creencia? Al ser humano lo crees, a Dios no lo crees. Ah, no, es que tengo miedo a fallar. ¿Quién te ha dicho que no fallan los que caminan con Jesús? Ah, no, es que tengo miedo a fracasar. ¿Quién te ha dicho que no fracasan los que caminan con Jesús? Caminar con Jesús es una experiencia, la experiencia de caminar, de depender, y esa experiencia tiene un comienzo, y ese comienzo se llama bautismo, y al bautismo van todos aquellos que dicen creer de corazón. Por eso Marcos 16 dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tiene que ver el bautismo? Pastor, ¿el bautismo salva? No, pero el bautismo es necesario para demostrar que tú crees. ¿Cómo tú muestras que crees? Ahí está, donde tú naces de nuevo a una experiencia con Jesús.
donde por fe te entregas. Y este carcelero dijo: señores, yo creo, pero yo no creo con palabras, yo creo con acciones. Y enseguida se levantó y fue bautizado. Y en esta noche yo he venido para decirte lo siguiente. Lo primero que tienes que dejar para ir a Jesús no es tu vicio, no es tu problema, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu pecado. Lo primero que tienes que dejar para ir a Jesús son tus excusas. ¿Cuáles son las excusas que tienes para no rendirte? ¿Qué cosa es lo que te impidió creer? Pero no creer diciendo yo creo que Dios existe. El creer de entrega, de renuncia, de comienzo. ¿Qué cosa es lo que te impidió? En el nombre de Dios te digo, no tengas miedo dar un paso de fe en dirección a Jesús. ¿Sabes a qué debes tener miedo? A seguir siendo el mismo. No tengas miedo cambiar. Ten miedo seguir siendo la misma persona. No tengas miedo a entregarte a Jesús para vivir con Jesús. Ten miedo a vivir sin Jesús. Y el mundo está lleno de deseos, pero de pocas decisiones. Todas las personas anhelan el cielo, pero pocas personas deciden por Jesús. Mas en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te voy a hacer una invitación. Yo no sé cuál es tu nombre, ni de dónde viniste. Yo no sé cuánto conoces de Cristo. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Mas yo sé que todos pasamos en algún momento por alguna crisis como aquel carcelero. Yo sé que todos en algún momento pasamos en la vida por un dolor como pasó aquel carcelero. Alguien probablemente perdió un hijo, perdiste a tus padres, perdiste amigos, viviste un momento oscuro durante esta pandemia, te sentiste quebrado, sentiste que no dabas para más y pensaste que la vida acabó para ti. En el nombre de Jesús te digo, hay esperanza. Tú necesitas creer. Pero no necesitas creer con el creer de yo creo que Dios existe. Tú necesitas creer con aquella fe de dar un paso en dirección a Jesús. ¿Tú sabes cuál es el mayor peligro que existe? Es que en este mundo hay por lo menos 3 grupos de personas. El primer grupo es aquel grupo que cree. Aquel que cuando escucha la voz de Dios dice: Señor, yo te escucho, yo me levanto, yo me entrego. Ahí está el carcelero de Filipos. Hay un segundo grupo que es el grupo que no cree. No importa los milagros que haya, no importa las veces que escuche, no cree porque cierra su corazón a Jesús. Pero hay un tercer grupo que es el grupo más numeroso. ¿Ustedes saben cuál es el tercer grupo más numeroso? Es el grupo de los que casi creen. Son los que creen a medias. Son aquellos que nacieron conociendo a Dios. Se apartaron de Dios, pero no quieren volver a Dios, aun cuando creen en Dios. Son aquel grupo que entiende quién es Dios, estudia la Biblia y conoce de Dios, pero nunca se rinde a Dios. Personas que dicen creer, pero casi, y nunca se entregan. Y hoy te voy a decir un asunto importante. La vida es corta. Es tan corta, pero es suficiente como para poder tomar la decisión más importante. Y la decisión más importante de la vida no es tener un matrimonio feliz, aun cuando es necesario. La decisión más importante de la vida no es graduarse con honores, aun cuando sea necesario. La decisión más importante de la vida no son los títulos o logros que tengas en la vida, aun cuando sea importante. La decisión más importante de la vida es que tú decidas por Jesús. Y mientras más temprano lo haces, mientras menos tiempos demoras, más cosas Dios puede hacer en tu vida.
Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te invito a creer. Cree. Cree en las promesas de Jesús. Cree en la invitación de Jesús. Y en esta noche Jesús te dice, ven. Ven porque yo quiero ser parte de tu vida. Yo quiero que tú nazcas de nuevo. El día de mañana tendremos bautismos en diferentes lugares. Y esta noche quiero dirigirme a ti, que ya tomaste la decisión de... ser bautizado, pero a ti que todavía te falta un poquito y dices, yo casi creo, pero hay algo que me falta, hay algo que me impide. En esta noche deja tus excusas y dile al Señor, Señor, aunque no entiendo, aunque me falta, no importa, yo creo. Y tú vas a ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Por eso, si tú en esta noche quieres tomar la decisión de nacer de nuevo para el reino de los cielos, de ser bautizado mañana, o tienes un problema grave y dices, pero hoy decido ser bautizado y yo voy a programar mi bautismo, pero yo me entrego, yo creo. Si tú crees, te voy a invitar que te levantes en el nombre de Jesús y vengas aquí adelante. Y yo voy a esperar a la primera persona. Yo voy a pedir una cosa. Si hay alguien que se levanta, yo voy a pedir que alguien que esté a su lado la acompañe para que no venga solo. Mas yo voy a esperar quién es el primero o la primera persona en venir diciendo, yo creo y yo quiero entregarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven en esta noche. Dios te bendiga. Ven en esta noche. Ven ahora en el nombre de Cristo. Dile así, Señor, yo quiero, yo creo. ¿Hay alguien más? Levántate en el nombre de Jesús. ¿Estás ahí acompañando a alguien? ¿Quiere tomar esa decisión? Levántate y ven. Qué lindas decisiones. Vamos a dar fuertes aplausos. Miren esas lindas decisiones aquí.
Voy a invitar a Víctor que venga para cantar. Y mientras Víctor canta, voy a invitar que tú te levantes y vengas. Levántate por fe. Tú no necesitas sentir, tú necesitas creer. Y la voz de Jesús en esta noche está hablando una vez más a tu corazón. ¿Cuántas oportunidades ya perdiste en la vida? ¿Cuántas veces ya dijiste no? ¿Cuántas veces en la vida ya colocaste una excusa? Pero esta noche, por la gracia del Señor y en el nombre de Dios, deja tus excusas y levántate y ven. Ven en el nombre de Cristo. Qué lindas decisiones aquí. Voy a pedir que ustedes puedan juntarse más, por favor, aquí al centro. Y mientras Víctor canta, yo voy a estar orando, porque sé que hay más decisiones en esta noche. Levántate. Levántate.